En principio, darle las buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este que se van además ir sumando, Samir. Nos están acompañando parte del Ejecutivo, está Ana María Nieto, se encuentra Daniel Pino, del Consejo Deliberante, también vi a Juan Carlos Sogbi. Así que, si ustedes me permiten, la parte del protocolo que me corresponde, lo voy a presentar de una manera también un poco coloquial. Samir, para mí es un gusto y un placer que vos nos acompañes. Yo recién decía, no, lo digo nuevamente porque no estaban todos presentes, que para mí es un honor que estés hoy con tu mirada, tu sapiencia, tu formación, tu experiencia aportando a la falda y a una perspectiva que hace tanta falta seguir trabajando. Bueno, Samir Petrocelli, para que todos sepan y lo conozcan un poquito más, es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y viene trabajando en temáticas de género desde el 2003 en el marco de Nación y también dentro de su profesión de manera independiente. Si bien hoy no nos acompaña Samir desde el Ministerio de la Mujer Nación, donde él trabaja, me parece súper importante también poder mencionar que venís haciendo una labor muy importante desde este ministerio también, Samir, por más que hoy no estés representando al ministerio. Nuevamente te agradezco muchísimo el habernos acompañado nuevamente. Estuviste acompañándonos cuando inauguramos el primer Banco Rojo y fue muy emotiva y muy clara tu taller. Fue realmente más que interesante. Así que bueno, un gusto, agradecerte que estés presente, que nos estés acompañando y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, Paula. Quiero aprovechar también yo para decir que de aquel encuentro que tuvimos, me parece fue en 2017, si no recuerdo mal, pasa muy 2017. rápido el tiempo. 2017, 2017 o 18. Pasa muy rápido el tiempo, pero fue muy lindo compartir y estar presente en esas actividades que hicimos, articuladas en aquel momento, me parece, con el Centro de Referencia al Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que se hizo el enlace y estuve, bueno, en La Falda y en otras dos localidades de ahí de la provincia, siempre con la expectativa de volver, pero bueno, estamos atravesando esta situación de público conocimiento ahora, así que habrá que esperar un poquito. Tenemos ahí en el horizonte la posibilidad de la vacuna y esperemos volver a compartir en la presencialidad. Bueno, como decía Paula, soy psicólogo, empecé a trabajar los temas de género allá por el 2003 en el marco de una experiencia que estábamos realizando con una agrupación que hoy en día no existe más, que se llamaba Agrupación Brazo Solidario, Abrazo, donde en realidad desde antes, desde 2002, estábamos trabajando en asentamientos y barrios de la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31 de Retiro, en la 1114 y algunas otras, como una experiencia propuesta desde una cátedra también de la cátedra de psicología institucional, perdón, de la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudiaba. Y en el marco de ese trabajo, todavía las consecuencias y efectos de la crisis económica, social e institucional del 2001 todavía estaban muy patentes. Bueno, tomamos contacto con todas las estrategias, estoy hablando de mi recorrido, ¿no? Con todas las estrategias desplegadas en su mayoría por las mujeres de economía del cuidado, economía solidaria, trueque, etcétera, en ese contexto de altísima desocupación donde la desorientación y situaciones de inermidad de los varones era muy, muy fuerte, y la respuesta de las mujeres en el ámbito comunitario fue la que permitió en muchos casos sostener
todo el tejido social, inclusive, o sea, no solamente en las familias, sino en las comunidades, ¿no? Entonces, con compañeras ahí, piolas, inteligentes, me fui acercando a las lecturas de género y quedé enganchadísimo con el tema desde entonces, desde hace 17 años. Soy un varón hetero cisgenérico, lo cual me convierte en una especie de bicho raro dentro de los temas de género, porque no habemos mucho, ahora hay algunos que se están agregando, y situación esta que me da mucho orgullo y puedo decir que a lo largo de mi recorrido en contacto con el movimiento de mujeres, siempre me he encontrado en todo momento con una enorme generosidad por parte de las compañeras desde el punto de vista del laburo, de los conceptos, del conocimiento. Así que, nada, me tocó profesionalmente un recorrido muy privilegiado. Vamos a hablar un poquito de privilegios ahora también. Bueno, eso un poquito en relación a mí. Les cuento cómo vamos a estar trabajando. Mi idea no es pasarme hablando toda la hora yo solo, sino que podamos intercambiar, levantando la mano o en el chat, y activamos los micrófonos y nos escuchamos. Iba a hacer una presentación, pero por ahí se nos va mucho tiempo, así que en todo caso, cuando alguien tenga ganas de hablar, se presenta, y ahí nos vamos conociendo un poco mejor, pero vamos entrando en los temas. Anabela, si tenés para compartir en pantalla la presentación que preparé, donde tenemos al principio una introducción con los conceptos muy básicos de género, que va a ser nuestro marco de referencia, para que podamos hablar un poquito de masculinidades. Seguramente muchas de las cosas que vamos a ver van a ser conocidas por ustedes, pero como siempre hay bastante heterogeneidad, vamos a tratar de decir por lo menos lo más importante. Ahí estamos yendo de atrás para adelante, muy bien, estamos en la primera. Pasamos a la segunda, si querés, donde muy rápidamente vamos a dar cuenta de nuestro marco de referencia. Esta es una manera de acercarnos a nuestro concepto que siempre tiene que ser nuestro punto de partida para pensar todas las cuestiones referidas a estas problemáticas y a muchas otras que por ahí no forman parte de la agenda del movimiento de mujeres, de las áreas dedicadas a los temas de mujer, pero que necesariamente tenemos que pasar por acá, ¿no es cierto? Que es los conceptos sobre todo de género. Y una de las maneras de acercarnos al concepto de género es recuperando un poco lo que es su elaboración, que ustedes saben el concepto de género es transdisciplinario, no es un concepto que provenga ni de la psicología, ni de la sociología, ni de la antropología en particular, sino que toma elementos y referencias de todas las disciplinas de las ciencias sociales y que lo diferenciamos del concepto de sexo, ¿no? El sexo como este orden de fenómenos que hace a los aspectos biológicos, fisiológicos, lo que estudiábamos como las diferencias o los caracteres sexuales, todo lo que aparece en la biología, que inclusive hay autoras como Judith Butler que proponen que ni siquiera en el nivel del sexo podemos hablar de datos determinados previamente por la naturaleza, sino que ahí también podemos introducir una reflexión acerca de cómo esto se construye culturalmente, ya en el nivel de los cuerpos, ¿verdad? Pero para no ir tan lejos, vamos a quedarnos con esta primera diferencia, bien con el esquema clásico de la teoría de género, que es que el sexo es aquello con lo cual llegamos al mundo, y a partir de esa corporalidad, de esa existencia como cuerpos vivientes, que estamos, digamos, somos portadores y portadoras de un sexo, sobre ese sexo se va a empezar a construir, o mejor dicho, se va a continuar cristalizando todo un sistema que es intangible. Hablamos de los cuerpos como materia tangible y hablamos de este otro sistema como algo inmaterial, intangible, pero no por ello menos contundente y menos eficaz en sus consecuencias, que remite a esta noción del género, ¿no? Que el género engloba todos los aspectos que hacen a lo histórico, lo cultural, lo social,
lo psíquico, que es lo que nos define finalmente en cuanto a nuestra identidad, ¿no? En cuanto a un aspecto clave de nuestra identidad, que ya cuando una mujer está embarazada o hay un cuerpo gestante, bueno, ustedes saben que la perspectiva de diversidad sexual nos obliga un poco a ampliar los términos que usamos muchas veces de manera automática. Cuando se espera la llegada de una criatura humana, ya en esa expectativa se empieza a tejer si va a ser varón, empezamos a dibujar un destino de nombres, de colores, de juegos, de características de la personalidad, de cosas esperadas, de cosas deseables, de cosas por otro lado indeseables, y si es un cuerpo femenino el que se espera o el que sale en esa ecografía o lo que fuere, se teje otro mundo distinto. Y esto ya desde antes del nacimiento forma parte de las cuestiones que organizan en un nivel muy, muy fundamental las relaciones sociales, ¿no? Todo esto lo habitamos, por supuesto, de manera absolutamente espontánea, obvia, autoevidente. Es obvio que hay varones y mujeres, es obvio que los varones tenemos ciertos comportamientos y conductas, expresiones de nuestra manera de hacer y sentir, y que las mujeres tienen otras distintas, que hay puntos de contacto. Todo esto lo vivimos como obvio, pero el ejercicio del género es justamente sobre esto que es obvio y que lo vivimos tan naturalmente, bueno, desnaturalizar eso, ¿no? Desnaturalizar aquello que se establece ahí, toda vez que cuando empezamos a ver que hay un sistema que es intangible y que ordena determinadas maneras de relacionarse, lo que vamos a encontrar son relaciones asimétricas de poder. Y con esto nos podríamos quedar haciendo un seminario de muchos encuentros, pero vamos a situar esta primera idea importante. El género no es un ejercicio de mera enunciación del folclore, de los varones son de Marte, las mujeres son de Venus. No es eso lo que hacemos, sino que vamos a tratar de situar cómo afecta el pertenecer a un género, el campo de posibilidades, de oportunidades, de trato y de ejercicio del poder que se despliega en el ámbito de la casa, en el ámbito del trabajo, en la forma en que habitamos el espacio de lo público, en la forma en que se accede o no se accede a determinados puestos muy arriba en la jerarquía de la toma de decisiones, en lo institucional, lo político, lo sindical, en la forma en que una persona es más o menos visible por su obra en el ámbito de la cultura, en fin, en todos los ámbitos en los que se produce el acontecer humano, hay una dimensión de género en juego que perfila mundos distintos, sea que seamos varones o seamos mujeres, ¿no? Si querés, Anabela, podemos pasar a la próxima. Yo sigo hablando, pero en cualquier momento me detienen y me dicen, no, eso no es así, o no, acá te faltó esto o lo otro, o cualquier cosa que se le ocurra, que se les ocurra, es bienvenida, así en el chat. Y acá tenemos en la Argentina una autora muy importante que es Dora Barrancos, que ella habla de un concepto muy rico para estudiar y pensar, que es el de la valoración diferencial, ¿sí? Acá yo elegí el dibujito de Superman y Luisa Lane, que era su compañera en el diario, y el de la Cenicienta. Esa es la Cenicienta con el príncipe azul. Y lo elegí para mostrar tres cosas. La primera, el tema de las infancias, ¿verdad? Que tenemos que partir de una primera cuestión, que es que nadie nace sabiendo qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer. Nadie nace sabiendo esto, nadie viene prefabricado o predeterminado con un set de preferencias por determinadas actividades, sino que esto se da en el contexto de nuestra interacción con el medio social. Ahí tenemos muchos autores y autoras, desde la psicología, desde la sociología, como Berger y Luhmann, muchos que podemos buscar, que hablan del concepto de socialización
que básicamente lo que implica es que para convertirnos en seres humanos, necesariamente vamos a tener que integrar aquellos sistemas de significación y de percepción del mundo que son los vigentes, los sistemas vigentes en aquella cultura a la cual llegamos al mundo. Entonces, convertirnos en seres humanos es, en primer lugar, convertirnos en seres sociales, ¿sí? Nadie nace sabiendo, y esto lo vemos en estas preguntas que los niños y las niñas efectúan frente a la mirada muchas veces perpleja de quienes los cuidan y las cuidan, cuando una niña expresa que quiere jugar al fútbol, o cuando un varoncito, espontánea e inocentemente agarra para jugar con una muñeca. Ahí estas cuestiones marcan que no nacen sabiendo cuáles son los chiches que les corresponden a cada quien, sino que echan mano de lo que hay en su entorno, y obviamente rápidamente se dan cuenta también qué es lo que a mamá y a papá los pone felices ver en términos de a qué juegan, ¿sí? Cuando el nene juega con la pelota, el papá hace un alboroto de algarabía tremendo, y vamos a jugar la pelota y vos vas a ser igual que el ídolo de fútbol correspondiente al cuadro del cual sea hincha el papá, ¿no? Y con la niña otro tanto, y se va enseñando, sentate bien, o no hable de esa manera porque vos sos una señorita, etcétera, cosas que son archiconocidas, ¿no? Entonces, esta primera cuestión de que nadie nace sabiendo, que atravesamos una socialización genérica. Y la segunda, que ahí viene el tema importante, es que si uno toma desde el punto de vista de quién hace qué, ¿no? Esta es la pregunta de género, una de las preguntas desde la mirada de género importantes, ¿no? ¿Qué le toca hacer a cada quien? Lo que vamos a ver es que, si bien Superman lo podríamos referir a la infancia de los niños varoncitos, con sus superpoderes, este ideal del hombre de acero, etcétera, ideal que muchas veces los varones nos creemos demasiado, ¿no? Y por el otro lado está la Cenicienta, que es para las niñas, que está enamorada del príncipe azul, etcétera y demás. Lo que vamos a encontrar es que en ambos casos, para varones y para niñas, la estructura o la narrativa, el guión, desde el punto de vista del poder, es el mismo para ambos géneros. Es el mismo cuento, reparando en aspectos distintos, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la lectura de género, el cuento es el mismo. ¿Por qué? Porque sitúa a los varones en una posición de la fortaleza, y que Superman ya era Superman antes de ningún encuentro con alguien débil a quien salvarle la vida o lo que fuere. Y el príncipe azul ya era príncipe porque es el título nobiliario que heredó por nacer como hijo del rey, no necesitaba casarse con nadie para ser el príncipe, ¿no? Y del otro lado, desde el lugar de lo que sería el polo de lo femenino, vemos, bueno, una posición como de debilidad, de cierta indefensión, y de varias versiones que vamos a ir viendo más adelante en los contenidos que vamos a trabajar. Entonces, hay una valoración diferencial, este concepto lo vamos a desarrollar, y hay una asimetría de poder. Esto quiere decir que en todos los casos y en todos los espacios, siempre y sistemáticamente, las mujeres están condenadas a una subordinación donde no puede decir nada. No, bueno, claramente cada espacio de trabajo, cada casa es un mundo, y como dice Michel Foucault, el poder no es una sustancia, sino que se produce en su propio ejercicio, ¿no es cierto? O sea, es una construcción, es un efecto de la interacción social. No es algo que se posee como He-Man cuando saca la espada y dice, ya tengo el poder. No vendría siendo eso, sino que lo construimos con su mismo ejercicio. Pero de lo que hablábamos es de una incuestionable y bastante evidente tendencia en las relaciones sociales, que si bien se ha venido horadando y modificando, la vemos todavía hoy en día bastante todavía vigente, ¿no? Y que a esta estructura de relaciones de poder la llamamos con esta palabra tan
tan importante para las ciencias sociales, hoy en día tan denostada, que es el término de patriarcado, que como ustedes seguramente saben, patriarcado etimológicamente quiere decir el gobierno del padre, ¿no? Padre, y como en monarquía, que es el gobierno de una sola persona, patriarquía, que es en la palabra en inglés original, patriarcado es el gobierno del padre. Y alude a esta cuestión del pater familias de la antigua Roma, donde, digamos, los hijos y la mujer eran parte de la hacienda del varón, ¿no? Un poco esa es la referencia que tiene y que la vamos a ver ahora cuando hablemos un poquito sobre masculinidades un poco más en detalle. Esto es una institución que tiene efectos y que obviamente se patentiza en cada familia, en cada espacio de manera distinta, pero que tiene indudablemente una incidencia social que es generalizada, ¿no? Y para hablar del tercer punto, vamos a la diapo que viene, Ana, si te parece, que es que en todos estos dos casos, lo que podemos situar es un modelo de identidad de género binario. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, seguramente, quizá es conocido para ustedes lo que estoy diciendo, pero por las dudas lo vamos a repasar. Modelo binario es aquel que supone una articulación de dos polaridades, masculino y femenino, donde la identidad y sobre todo la orientación del deseo en lo afectivo y en lo sexual se plantea como complementaria, ¿no? Una identidad masculina atraída en lo afectivo y en lo sexual por las mujeres y viceversa, y es un modelo desde el cual todo aquello que no encaja con esto, desde el punto de vista de cuerpo, identidad de género y deseo sexual, lo que no encaja, lo que difiere, lo que disiente con esto, es considerado como una desviación, como una anormalidad, y a ese régimen de pensamiento le decimos heteronormatividad, ¿sí? Seguramente estas nociones son muy conocidas. Digan, por favor, en los comentarios. Esto siempre hago el chiste. Leí un chiste una vez de cómo son las reuniones del Zoom, que parecen una sesión de espiritismo. Que uno dice, hay alguien ahí, alguien me está escuchando. Porfa, en el chat comenten si pueden, si conocían el concepto de patriarcado, de heteronorma, etcétera, con total libertad. ¿Sí? La idea es que podamos hacer un espacio interactivo. Bueno, yo sigo adelante si no hay comentarios. Y vamos a hablar un poco de masculinidades, que es lo que nos convocaba para el día de hoy. Vamos al anterior, por favor, Ana, donde vamos a hablar un poquito de esta noción de masculinidad hegemónica. Cuando adoptamos la mirada de... Aquí estamos, Amir, gracias, Pablo. Cuando adoptamos la mirada de la diversidad sexual, lo que vamos a encontrar es que hay no una masculinidad, no solamente una masculinidad, sino que hay varias maneras de habitar la masculinidad, y así hay masculinidades, por ejemplo, que no son cisgenéricas, es decir, masculinidades que no van acompañadas de un cuerpo masculino, sino que de un cuerpo que generalmente es entendido como cuerpo de mujer, se plantea una identidad de género masculina, lo que hablamos como personas transgénero, ¿sí? Ahí puede haber una masculinidad de una varón trans, hay masculinidades que no se plantean desde una posición en relación a la sexualidad, desde una posición heterosexual, sino que hay masculinidades gay, etcétera. Hay muchas masculinidades posibles, ¿no? Pero para hablar de masculinidades en plural, primero tenemos que tratar de situar algunas cuestiones que hacen a la masculinidad, que es el modelo predominante con el cual se educa y que tiene mucha incidencia en las decisiones y cosas que hacemos los varones, que es lo que vamos a tratar de ir delimitando y describiendo hoy. ¿Y por qué vamos a hablar de esta masculinidad hegemónica? Porque, bueno, es desde este modelo hegemónico de ser varón, desde el cual se van a llevar adelante todas las cuestiones que implican las violencias, las vulneraciones de derechos, la discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, o sea, vamos a hablar de los pibes, de los vagos, de los muchachos, ¿sí? Vamos a hablar de los varones, en el sentido laxo de la palabra, y de la forma en que hay determinados ideales que tienen mucha incidencia en ellos, ¿no?
en nosotros, me incluyo yo también, por supuesto, y que forman parte de este estado de cosas de organización patriarcal de las relaciones sociales. Bien, de veras, no hay ninguna pregunta. Ahí si vi a una compañera, si querés que salgamos un segundito, Ana, de la presentación. Ahí te veo, Marta, te veo, Laura. Todo bien hasta acá. Qué lindo cuando sonríe porque es como que me están escuchando. Todo bien hasta acá, nada para contar. Les eran digo Marta y Laura porque son las primeras que yo veo acá en mi cuadrícula, pero algunos de los compañeros veo también a... Sí. Te quiero comentar algo, porque nomás al principio de cuando comenzó la disertación se sumó también el doctor Fabio Menite, que es el secretario de Salud, Bien, es la Fabio. Hola, Fabio. del área, así que te lo quería presentar porque está presente y para que vos sepas. Hola a todos, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo te va, Fabio? Un placer, gracias por estar, compañero. No, por favor, seguí un poquito tarde, pero interesante lo que estás hablando. Dale, bárbaro. Bueno, todo muy claro, entonces volvemos, Ana, a la presentación. Vamos a hablar un poco de algunas cosas que son sabidas, pero como las vamos a compartir, me parece que siempre agrega un poco. Entonces, hablando un poquito de esta cuestión de masculinidad hegemónica, ¿sí? No, vamos a la anterior, porfa. Ya vamos a llegar a esto. Hay algunas cuestiones que se plantean para los varones en cuanto a su propia identidad y la forma de relacionarse con las otras personas, como fuertes ideales, ¿no? Ideales muy fuertes y muy marcados para referenciarse, con los cuales, digamos, toman como metro patrón de su comportamiento y sus sentimientos y sus acciones, ¿verdad? Hay un primer mandato muy importante que tiene que ver con el rol en el ámbito de la familia y en el ámbito de la sociedad en general, que es esto de ser proveedor, ¿no? Que ser proveedor lo pensamos fuertemente en relación a ser proveedor de los medios económicos. Esto los varones lo viven fuertemente, muy profundamente, como cuando se les pregunta, ¿para vos qué es ser hombre? Bueno, para mí ser hombre es salir a laburar y ver que a mi familia no le falte nada, y ocuparme de que todos tengan lo que necesitan en términos de vestimenta, de alimento, de capacidad para tener educación y demás, y el esfuerzo que se hace en el trabajo es sentido como algo que dignifica, ¿no? Esta cuestión del trabajo dignifica y demás. Las mujeres trabajan, no solamente trabajan en este trabajo no remunerado, en el trabajo invisible, oculto, que es todo el trabajo dedicado a la subsistencia, que no se hace solo, que muchas veces se espera que las mujeres hagan por el solo hecho de ser mujeres, que tiene que ver con, digamos, todo lo que hace a alimentarnos, al cuidado del espacio donde se descansa, a la crianza de los niños y niñas, todo esto que como dicen las compañeras, eso que llaman amor, en realidad es trabajo, ¿no es cierto? Porque implica esfuerzo, implica tiempo, y que con la incorporación masiva durante el siglo pasado de las mujeres al mercado de trabajo remunerado, el trabajo que se hace afuera de la casa, lo que pasó fue que eso no se compensó con un involucramiento por parte de los varones en lo que son las tareas de cuidado, sino que se recargó en las mujeres un doble esfuerzo que se llama doble jornada laboral, ¿no? O sea, la mujer sale, labura, y cuando vuelve a la casa sigue laburando. Por supuesto que aparece ahora cada vez más la cuestión de los varones que nos involucramos y que estamos desde una cierta posición de yo ayudo, vamos a criticar un poquito eso también, a criticar el concepto, no a los varones que muchas veces desde las mejores intenciones lo hacen, sino que vamos a dar cuenta de algunos instituidos que están en juego en eso. Entonces, esta cuestión de ser proveedor, muy importante. El ser proveedor, sobre todo en lo económico, muchas veces en los hogares, abre la puerta a una autorización por parte de los varones de revalidar cierto rol de
autoridad o de poder sobre la base de el argumento muy fuerte de que, bueno, acá en esta casa se hace lo que yo digo porque yo soy el que paga el alquiler, yo soy el que paga las cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión para problematizar en el tema de ser proveedor, porque muchas veces con un poquito más de ingreso que tiene el varón, por más que la mujer también trabaja afuera y hace doble jornada, la autoridad ahí no se democratiza, ¿no es cierto? Ahí hay un tema para pensar. Y pensemos en las situaciones donde la mujer crea más ingresos que el varón, que ahí este tema de, me acuerdo un chiste de Inodoro Pereira de mi mujer gana más que yo tejiendo pañoleta y que el marido era un gaucho, que era domador, en algún momento lo compartiremos, pero esto de mi mujer gana más que yo puede golpear el sentimiento de autoestima de los varones y sobre todo determinadas cuestiones que hacen a las garantías para un ejercicio del poder. Bien, da para ampliarlo mucho, pero empecemos por acá. El tema de ser valiente, lo ponen entre comillas, porque la valentía como tal la definimos como yo afronto un peligro y siendo consciente de ese peligro, digamos, comprometo mi seguridad en nombre de otro objetivo superior, ¿no es cierto? No sería en este caso tanto la valentía, sino más bien la temeridad, ¿no? La temeridad que ustedes saben es el afrontar un peligro por el peligro como tal. O sea, no me importa tanto la finalidad que está en juego, sino que lo que me importa es afrontar el peligro. Esto de ser valiente, lo veíamos hoy mismo en el velorio de Maradona, ¿no? Los muchachos que se suben a la reja, y esto de que, ¿para qué te subís ahí? Hay como para pensar un poco de qué va, ¿no? Porque te subís ahí solo porque se ve mejor, sí, y bueno, pero ¿a quién se lo ve mejor? En todo caso, se te ve mejor a vos porque estás ahí subido y porque sos más osado. Y estas son cuestiones muy conocidas, ¿verdad? Que en nombre de esta valentía masculina, bueno, se abre la puerta a toda una serie de cuestiones que vamos a ver ahora cuando hablemos de costos, ¿no? El tema de ser fuerte refiere sobre todo, no solamente a la fortaleza física, sino sobre todo a cierta idea de la fortaleza emocional en el sentido de aquellas emociones que son complicadas para los varones, ¿no? Esto de lo que tiene que ver con el miedo, lo que tiene que ver con la ternura, lo que tiene que ver con la tristeza muchas veces, emociones que están admitidas, que mejor dicho no están en general admitidas, o que sí se admiten en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, yo veía el diario de ayer y lo que se mostraba en los portales, noticias, era lloró Valdano, lloró Burruchaga, lloró Guillermo Coppola, y era como, chau, que un tipo llore es noticia, ¿viste? O sea, es como decir, y escuchaba los testimonios de hoy, no sé si tuvieron oportunidad de seguir las noticias más fuertes de estos 2 días, pero muchos varones decían, el Diego lo más grande, yo me acuerdo estar abrazado con mi papá, los dos llorando cuando Argentina salió campeón o cuando Boca salió campeón, como que fíjense cómo se aprecia ese momento donde la liberación del afecto está admitida, ¿no? No es que los varones no queremos llorar en otras circunstancias, sí queremos, pero hay una suerte de prohibición social o un mandato de determinadas formas que impide que esto se lleve adelante y que es con efecto negativo para los varones, pero sobre todo también para las mujeres, ¿no? Porque en nombre de cierta idea de fortaleza o de valentía se hacen muchas estupideces, ¿no? Como vamos a ver desde ahí. Y el tema de la independencia remite sobre todo a la independencia. Alguien dijo, la primera vez que me abrazó mi papá fue en el gol de los ingleses. Tal cual, María de las Nieves, sí. Imagínate que esto de la ternura es una cosa que está fuertemente asociada a lo femenino, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo juega eso ahí. Gracias por el aporte. Los y las invito a hacer lo mismo que acaba de hacer María de las Nieves, que es escribir en el chat, o hablar, desactivar el micrófono y conversar. Y el tema de la independencia, decía, tiene que ver fuertemente con lo que es la independencia, sobre todo en la toma de decisiones, ¿sí? Esto de quién lleva los pantalones, ¿no? Quien lleva los pantalones es el que toma decisiones de lo económico, decisiones sobre
sobre todo con lo que tiene que ver con las grandes decisiones, ¿no? Yo recuerdo esto de compañeras diciendo, me tengo que achicar o me tengo que arreglar de esta manera porque a mi marido se le puso en la cabeza, esto no estoy inventando, no son cosas que se escuchan. A mi marido se le puso en la cabeza que hay que cambiar el auto porque el amigo cambió el auto y entonces ahora estamos pagando una cuota en nombre de que tenemos un auto que en realidad a mí me caga la vida porque es un auto más chico y yo lo tengo que subir al nene. Es todo este mundo de las boludeces que hacemos los varones, ¿no? En nombre de esta decisión que se toma y de lo que está como mandato, ¿no? De arriba, en mi casa, arriba de mí, solamente Dios. Quizá Maradona también, pero yo estoy como en el lugar de la toma de decisión. Y bueno, la heterosexualidad ya lo nombramos un poco, que es esto de la identidad que se espera y se piensa y se da como por descontada, tiene que ver con la orientación del deseo heterosexual, ¿no? Y otras cuestiones son sufridas por las familias. Otras posiciones frente al deseo, aún hoy, siglo XXI, son sufridas por las familias. Las familias sufren esta situación. Eso se llama heteronormatividad. Hoy en día, donde, digamos, ya, si bien se han logrado muchos avances y hay ley de matrimonio igualitario, en materia de legislación y de un montón de cosas, sigue habiendo cierta idea de que si no sos heterosexual, no sos hombre, ¿no? Esto sigue estando fuertemente presente. Y el tema de la sexualidad masculina hegemónica, es una sexualidad, como dicen las autoras y los autores, que es una sexualidad peneana y penetrante, ¿verdad? Una sexualidad que tiene como performatividad o como acción fundamental esto de la potencia, ¿no? La potencia que justamente quiere decir poder. ¿Poder qué? Poder penetrar, porque poder sin erección se pueden hacer un montón de cosas, pero el tema de la erección para los varones y su virilidad juega fuertemente ahí como un mandato, ¿no? Y lo vemos cada vez más fuerte en la forma en que varones cada vez más jóvenes recurren al Tadalafil o al Viagra, etcétera, otras sustancias, porque ahí no importa tanto el placer que se experimente con la otra persona, sino que lo que importa es salir de esa relación habiendo cumplido la prueba de que todo funcionó, ¿no? Como se dice. Y además es una sexualidad masculina que es hiperactiva, hiperagresiva. Es una sexualidad que, como un deseo que no se detiene nunca, ¿no? Que no. Me acuerdo un documental que vi hace poco de María Nieves y Carlos Copes, que es una pareja que bailaban tango, y que Copes en un momento, cuando le preguntan, ella, digamos, muy dolida porque él la había engañado con otras bailarinas en una compañía, les recomiendo que lo vean, después les voy a pasar el enlace si me acuerdo el título, y Copes en un momento dice, imagínate, estábamos ahí de gira, y estaban todas las otras chicas con ropa de baile y cambiándose, no solo que yo no, lo que Copes dice, a ver si lo puedo articular, es, no hubiese sido un hombre yo si no la engañaba a María Nieves. O sea, es como una justificación hasta cínica en un punto, pero es lo que él dice, yo no hubiese sido un hombre si no la engañaba. O sea, frente a toda la tentación que aparecía de las otras bailarinas que estaban ahí. Por supuesto, un hombre de otra época, pero esto sí presente, ¿no? Esto de la motivación, como dice Alejandro Dolina, en definitiva todo lo que hacemos los hombres en la vida tiene el objetivo último de ponerla, ¿no? Ahí hay como un mandato fuerte en términos de la sexualidad. Vamos a retomar estas cuestiones después también. Y el último de los mandatos fuertes, según trabaja José Olavarría, Norma Fuller, Luis Bonino, después les paso los nombres de estas personas que escriben, es el de procrear, que es distinto de paternar, porque del varón, cuando es lo típico que vemos, ¿no? Cuando a mí me pasó, siendo papá de mi nene de 3 años, que mi viejo ya había muerto, pero mi suegro y mi ex suegro y mis ex cuñados, cuando dimos la noticia con la mamá de mi nene de que íbamos a tener a Galo y demás, mi suegro y mi ex suegro y mis ex cuñados me decían, grande Turco, viene ahí como felicitándome porque había logrado
¿Por qué me felicitaban? Porque no era que me felicitaban por ser papá o porque iba a ser papá, sino que me felicitaban como quien había hecho un gol, ¿cierto? Era una cosa como de que todo, nuevamente, parecido al tema de la potencia sexual, como que la posibilidad de procrear había quedado bien. Después, cuando viene el tema de paternar, ya se abren otras licencias para los varones, que en muchos casos vemos, ¿no? Hoy en día como el incumplimiento de pago de la cuota o la distancia afectiva, la falta de involucramiento con la crianza de niños y niñas, etcétera, etcétera, siguen siendo cosas que están bastante naturalizadas y son frecuentes. Bien, un punto importante es, muy importante, el tema del término mandato, ¿no? Cuando decimos mandato, ahí podemos hacer una articulación que nos ayuda a entender mejor. ¿Por qué? Porque ser proveedor o generar ingresos para dedicarlos al bienestar de la familia no tiene en sí mismo nada de negativo. O ser heterosexual, como una orientación del deseo, no tiene como tal nada de negativo. El asunto es cuando estas cuestiones se establecen como mandatos que funcionan como el pivote del reconocimiento por parte de las demás personas y del autorreconocimiento que aparece como sentimiento de dignidad y de autoestima asociado a ser varón. ¿Se entiende esa diferencia? Y fíjense, cuando yo empiezo a nombrar los términos antagónicos a todo esto que estamos viendo, todo lo que van a aparecer son los peores insultos que se le puede proferir a un varón. De ser proveedor, sos un mantenido. De ser valiente, sos un cagón. De ser fuerte, sos un blando o sos un marica. De ser independiente, sos un dominado, sos un pollerudo. De ser heterosexual, el más común, el que se escucha en la cancha, que cantan las hinchadas, sos puto, te rompimos el orto, ¿sí? O sea, ahí vemos cómo todos estos mandatos están integrados en un sistema de ideales de la identidad masculina y que correrse de esto implica caer en una zona de lo abyecto, lo rechazado, lo degradado, etcétera, etcétera, ¿sí? Se ve esto, es muy importante, porque tiene una incidencia, como vamos a ver más adelante, clave en la conducta y en las decisiones que toman los varones, ¿no? Si querés, Anabela, podemos pasar a la próxima. ¿Cuánto peso, qué difícil es sostener para una persona los mandatos que están mencionando? Sí, claro. Ahora vamos a entrar un poco en cómo se sostiene todo esto. Bien, eso es en el aspecto más descriptivo. Y en el aspecto por ahí un poco más analítico, de cómo se va ordenando esto, tenemos que en la sociedad sexista, en la sociedad patriarcal, ser hombre no es meramente pertenecer a un sexo o a un género o lo que fuere. Hay hombre y hay mujer, sino que ser el hombre es como un lugar encumbrado, es una especie de investidura, ¿sí? Es como un cargo, es como el lugar de la autoridad, de la responsabilidad, el lugar al cual se le confiere la palabra autorizada, el que va a dar la respuesta, el que va a tomar la decisión, es como un valor en sí mismo, ¿sí? Esto cuando, el ejemplo que siempre solemos dar, que cuando se va tu viejo de tu casa, por más que quedes con tu mamá, por más que tengas hermanas mayores, si sos el hijo más grande, tu papá te da una palmada en el hombro y te dice, bueno, fulanito, vos ahora sos el hombre, ¿sí? Vos ahora sos el hombre. Es decir, la persona, ¿qué quiere decir ser el hombre? Y bueno, este lugar de cierta veneración y de la responsabilidad de la protección de las demás personas, de quien va a decidir, de quien va a cuidar, quien va a proteger. Es un lugar investido, ¿no? Investido de una autoridad. Es un valor como tal. Y como tal, no se accede a ser hombre simplemente por la mera aportación de pene, ¿no? Sino que, como dice José Olavarría, los varones a lo largo de la vida tenemos que hacernos hombres, ¿no? Esto es lo que él levanta trabajando con poblaciones masculinas, varones jóvenes, sobre todo en América Latina. Los varones tenemos que hacer una especie de transición, una especie de pasaje en el cual pasamos de cierto estado de ser niños o adolescentes a hacernos hombres hechos y derechos, hombres con las bolas bien puestas. Y estas cosas en general se logran a través de acciones que
son como ritos de iniciación. Yo quiero abrir una preguntita acá. ¿Qué acciones para hacerse hombre pueden ustedes nombrar, que conozcan? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuánto silencio? Sí, Samir. Un hito, por ejemplo, para hacerse hombre que se me ocurre como un mandato muy fuerte. Bien, Tiago, ahí está. Está, como dice Tiago, el tema del debut sexual. Ahí Daniel, muy bien, perdón que te corte, Pau, pero están hablando los compañeros, me parece súper rico. Agarrarse a las piñas, tener la primera relación sexual. Todo esto que están planteando es súper atinado. Y como verán, es de sentido común, ¿no? Esto de el pibe que debutó, ya los mira a los otros como con cierta, bueno, yo ya estoy más arriba, ¿no? Ya avancé en esta cuestión que voy construyendo de mi hombría. Esto que decía Tiago u otro de los compañeros de agarrarse a trompadas. Porque ahí el tema de la valentía o del aguante, esta cuestión del aguante, ganar dinero, sí, esto que dice Laura, perfecto. Vieron cómo todos los ritos de iniciación tienen que ver con cosas que vimos en los mandatos. Conseguir el primer laburo, aprender a manejar, debutar, y lo que vemos sobre todo en poblaciones vulnerables, aunque no solamente, antes, muy bien María de los Nieves, perfecto, antes hasta el Estado tomaba un poco intervención en esto y estaba el tema de la colimba, ¿no? Que era el servicio militar, como la instancia donde llegaban y siempre sobre la base de soportar cierto maltrato, porque todos los ritos de iniciación tienen como la misma clave, ¿no? De una prueba a ver si te la aguantás. Depende de la época, ahora tiene más relación con la independencia económica, dice Marta de Filpo, sí, tiene más, claro, hasta en otras épocas, inclusive esto venía señalizado en la vestimenta, que era que hasta los 16 años los varones usaban los pantalones cortos y después se empezaban a poner los pantalones largos, que era una forma de, en la propia ropa, ¿no? Señalizar esta cuestión de la transición a partir del momento en que ya eras un hombre. Todo esto está muy atinado. Y muchas veces estas cuestiones, como lo vamos a ver enseguida, implican también todo lo que tiene que ver con los excesos, ¿no? Mis abuelos decían, meterlo a los milicos, ahí se hace hombre. Más claro, échale agua, Tiago. Más claro no se puede decir. Esto que estamos hablando de la cuestión de cómo se transiciona y de cómo los varones nos tenemos que recibir de hombres de alguna manera, ¿no? En el marco de esta masculinidad hegemónica, este modo predominante de ser varones. Ahí está, Laura, por donde yo iba a encarar. Emborracharse o fumar o drogarse, ¿sí? Muchas veces, y acá me permito hacer un paréntesis, en la discusión que aparece con las compañeras, hay algunas compañeras del movimiento de mujeres, ¿no? Que el tema de varones y masculinidades no le hallan mucho asidero en el laburo. Son posiciones totalmente respetables, ¿no? Pero yo digo, si uno va a pensar en problemáticas vinculadas con consumo de sustancias o con abuso de alcohol, le tenemos que poder enchufar la mirada de género para entender que, ¿vieron que se dice la marihuana es una droga de entrada? Bueno, hay otra droga de entrada que es la masculinidad, porque es la que funciona muchas veces en las situaciones como el pivote donde, ¿por qué el pibe consume? Seguramente que hay carencia en lo familiar o que es un mundo donde la lógica ya del capitalismo es consumir, podemos tener todos esos análisis, pero le podemos agregar que en esa situación donde están todos consumiendo y hay uno que por ahí tiene miedo y dice no, porque me da miedo, porque el miedo es un mecanismo de autopreservación, a pesar de que a los varones nos convenzan de que es una emoción prohibida. Por ahí alguno tiene miedo para preservar su salud o lo que fuere, y los demás le dicen, dale, no sea maricón, dale, animate, y en nombre de esto que aparece en el último punto de la demostración, la masculinidad, sigo escribiendo a partir de un trabajo que hicimos con la Cedronar, un tema de masculinidades y drogas, ¿no? La masculinidad hegemónica es una droga de entrada, no solamente de la marihuana,
porque ustedes saben, ¿no?, que se dice la marihuana es una droga que no es considerada dura, sino que se la considera, por ejemplo, como la puerta de entrada para las drogas duras, como la cocaína, el paco, etcétera, o el cigarrillo también. Pero ahí hay una cuestión que hace a esto que decía la compañera, creo que era Laura, de emborracharse o fumar como uno de los ritos de iniciación. Y en esta clave de, sobre todo, no solamente se trata de ser, sino que hay que parecer, ¿no? Esto que veíamos hoy en la misma situación esta en Casa Rosada con el velorio de Diego Maradona, que no lo vamos a toquetear mucho por respeto, pero que su propia vida, la forma como hablábamos en la previa, quizás algunas compañeras lo escucharon, que estábamos conversando con Paula, esta cuestión de que el médico fue y se tuvo que quedar jugando al ping-pong, y Maradona le dijo, vos qué haces acá, te vengo a sacar los puntos, tomátela, no quiero que sea más mi médico. Esto que testimoniaron en su entorno de que era un tipo duro, que no se dejaba ayudar, ¿sí? Y bueno, eso no es inconsecuencia, pero esta cuestión de lo que se demuestra tiene dos momentos. En un primer momento se trata de una demostración a otros varones que están de cuerpo presente. Pero cuando estos ideales masculinos se llegan a integrar plenamente en la personalidad como ideal, ya no hace falta que hayan otros varones mirando, sino que es la propia mirada de los varones hacia sí mismos lo que crea ese estado de autovigilancia. Maradona era cero sensibilidad. Ahí está, bueno, en un montón de aspectos, como lo estábamos planteando, ¿no? Pero esa falta de sensibilidad no le vino en gracia o por desgracia genéticamente programada por pertenecer al sexo masculino. Los varones en este recorrido nos enseñan a perder la sensibilidad, nos enseñan a mantenernos a distancia de determinadas emociones que son leídas como femeninas o débiles por los otros varones, porque este es un mundo, nos dicen, muy difícil, donde si no te sabes defender te llevan puesto. Entonces, sobre la marca de esta idea, en realidad lo que se oculta es un ideal de satisfacer cierta expectativa de esto, ¿no? Del varón que no le teme a nada, viene de la prehistoria, dice, sí, en realidad en la antropología de género es un capítulo que está todavía muy por estudiarse, ¿no? Cuando se empieza a armar esta idea de la masculinidad fuerte, etcétera, y que nuevamente se trata ahí de tejer, ¿no? De tejer y la mujer cuidaba el fuego. Sí, están buenas las referencias de Ana María. Hoy en día hay nuevos descubrimientos de arqueología y de antropología que muestran que las mujeres también cazaban, que la actividad cazadora-recolectora se hacía por igual, y que inclusive se supuso durante mucho tiempo que las primeras pinturas rupestres estaban hechas por los varones, pero ahora se está viendo que las primeras artistas también eran las mujeres, que no había tanta diferenciación de género en esa época, ¿no? Pero para no entrar en debate donde ya nos iríamos muy lejos, esto existe, ¿no? Esto existe y tiene efectos bien claros, sobre todo porque desde este lugar de ser hombres bien machos, como tienen que ser, es desde donde se va a justificar el ejercicio de un poder sobre otros y también otros varones, ¿no? Que ustedes saben que toda violencia no es una mera agresión aislada, sino que se inserta en un sistema de relaciones de poder. La violencia siempre es desde un ejercicio de un poder. Se presenta como abuso de un poder, ¿verdad? Estas cuestiones son bien importantes. Gracias por los aportes, está buenísimo cómo estamos intercambiando. Pasamos, si te parece, Ana, a la próxima. Lo que tenemos entonces en conclusión es que pesan sobre, no sé si no era sensible, creo que tenía muy poca autoestima y reaccionaba con agresividad. Tal cual, uno puede como situar, ¿no? Que me quedé un poco ahí en el medio con lo de Maradona. A los varones nos enseñan salir de la cocina, que este no es un lugar para un varón. Una vez una compañera hace poco en otro de los talleres que estamos haciendo, decía, mi abuelo o mi viejo se ufanaba de que nunca había tenido a ninguno de los hijos en brazos. O sea, esto se enseñaba, ¿no? Se enseñaba a inhibir la sensibilidad, a endurecer la homofobia o este sentimiento antiputo, digamos, tan frecuente entre los varones también es enseñado. Todos los prejuicios de género de los varones hacia las mujeres te engañan, te meten los cuernos, son todas putas menos mi mamá y mi hermana. Todo esto se enseña y se aprende, ¿sí? Y se lo aprende
no como meras opiniones, sino que se lo aprende como la ideología que le brinda contenido al aspecto más fundamental de la propia identidad, que es ser hombrecito, ¿sí? Un hombrecito, ¿qué debe pensar? Esto, digamos, es efecto de un aprendizaje. Y es importante decirlo porque el hecho de que haya un aprendizaje de por medio nos abre muchas oportunidades y también muchas responsabilidades, ¿no? En lo que es la política pública y también en nuestra implicación personal, de cada quien como varón y como mujer también, porque hay que decir que a las mujeres también se les enseña esta masculinidad como la masculinidad bien, ¿no? De comportarte como un hombre, que aparece muchas veces en el discurso de, o en la expectativa de cuál tiene que ser para una mujer el rol de un varón. No se trata de echar la culpa, es culpa como siempre aparece, ¿no? Es culpa de las mujeres que nos crían así, no. Un poco de culpa, siempre es una palabra como difícil ahí de introducir, pero si es por hablar de la culpa la tenemos un poco todo el mundo. No es que las mujeres tienen mayor culpa, porque en definitiva, como muchas veces los varones dicen, ¿no? No, a mí ya estas cosas del feminismo, no, a mí no me cierran, no las puedo aprender porque yo soy de otra época. Y bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿cómo sería? Como sos de otra época, entonces ya no te da la cabeza para darte cuenta cuál es, si ya ves cuál es el comportamiento que no corresponde, entonces, ¿de qué manera ser de otra época te impediría revisar tu propio comportamiento, ¿no? Es como un refrán chino que a mí me gusta mucho que dice, si tenés el problema y ya tenés la solución, pero no haces nada, entonces estás peor que cuando no tenías la solución. Justamente se trata de decir, acá el desafío es tomar una decisión, ¿no? Una decisión para la cual hace falta, ahí sí, mucha valentía, porque es introducirnos en un mundo de poner en cuestión toda una serie de cosas que damos por sentadas y sabidas. Esto lo vamos igual a reservar para el final. Pero se juegan, ¿no? No es únicamente la falta de decisión por parte de los varones, no se trata tampoco de cargar toda la cuestión ahí, sino que hay fuertes presiones, primero en la familia, después en la sociedad. Todo esto en el sentido del ideal que hablábamos hace un rato, les da sentido a la propia vida de los varones, funciona como punto de apoyo de su visión del mundo, de las relaciones, de la vida, de cómo pensar la familia, cómo pensar la relación con los padres, las relaciones de amistad, de pareja, y funciona también como una medida muy fuerte de sus sentimientos, como veníamos diciendo, de autoestima, de realización personal y de dignidad. O sea, entrar con estas cosas es jodido. Entrar con estas cosas es jodido. Pero me parece que si vamos, como decíamos, ¿no? Si vamos a hablar de adicciones o si vamos a hablar de accidentes viales, porque como decíamos también en aquella oportunidad cuando estuve en Córdoba, y un término teórico que yo uso mucho, esta masculinidad un poco es un poco como que pelotudiza, ¿no es cierto? Porque nos conduce a los varones a encerronas y callejones sin salida, donde se toman decisiones recontra pelotudas en nombre de cierto sostenimiento de un ideal de cómo debo ser, ¿cierto? Decisiones que son contrarias al sentido común, que son perjudiciales para nosotros mismos. Veamos el caso de Maradona, o sea, donde ahí él dice, al médico le dice tomátela, y no te das cuenta que estás hecho mierda. Quizá hubiera sido bueno que él, quizá hubiera sido distinta su suerte, ¿no? Si él hubiese visto, che, estoy hecho mierda, no puedo solo, no necesito ayuda. Esta vida que yo elegí de la vida al mango, la vida siempre como que esto es lo bueno, porque con eso sobrecompenso la pobreza en la que nací, toda la narrativa que le queramos poner. Pero ahí algo de ponernos en duda los varones, creo que es un desafío súper interesante, ¿no? Ponernos en duda en cuanto a nuestras certidumbres, en este aspecto de que siempre tenemos que saber todo. Hay un chiste clásico que es el del tipo que está perdido en el auto con la mujer, y la mujer le dice, che, ¿por qué no preguntás dónde estamos? No, yo sé dónde estoy. Y el tipo no va a preguntar, mucho menos va a preguntar delante de la mujer, y mucho menos le va a preguntar a otro hombre delante de la mujer, porque ahí se trata de, si yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo pregunto significa que no puedo solo, que necesito ayuda. Entonces hay un ideal que funciona ahí como un obstáculo, no como una ayuda para digamos, alcanzar un estado superior de realización de la persona, sino que funciona como un obstáculo, claramente. Bien, hasta acá algo para comentar.
por ahí fui muy rápido. ¿Qué te parece, Tiago, que te voy a escribir? O cualquier otro compañero o compañera. ¿Estas cosas son conocidas? ¿Les suena familiar lo que digo? Sí, ¿no? Me parece que sí. Ya estoy en un punto donde me hablo y me contesto solo. Bueno, sigamos entonces, pasamos a la que viene. Súper claro, súper claro. Bárbaro. Bueno, entonces está esta cuestión, ¿no? De los costos. Los costos. Acá hay como dos imágenes, dos fotos, ¿no? Los costos en términos de salud, los costos en términos de la salud física. Ustedes saben que los varones tenemos en promedio una expectativa de vida menor que la de las mujeres y que muchas de las patologías por las cuales los varones nos morimos tienen que ver con malos hábitos de vida y que son absolutamente evitables, y que cuando empezamos a indagar un poco, lo que vamos a encontrar es que hay una cultura del exceso en la comida, del exceso en la bebida, de cierto ejercicio también irresponsable de la sexualidad, y también la mayor incidencia de tasa de suicidios, que esto nos conecta con lo que son los costos a nivel emocional, ¿no es cierto? Los costos emocionales que forzosamente se pagan cuando no es como creemos o nos enseñan a creer, que a mí no me duele y no tengo miedo. Somos, o sea, seres humanos, seres vivientes, y en esa misma medida esas emociones existen, están artificialmente reprimidas, están artificial y culturalmente reprimidas. La ternura, el miedo, la compasión, el dolor, esto de las lágrimas, la única vez que lo vi llorar a mi viejo, esto de la dureza encumbrada como ideal tiene un costo psicológico no quiero decir malas palabras, pero tiene un costo psicológico altísimo, ¿sí? Para los varones. O sea, lo que se guarda estalla, y los sentimientos son reales, primero, no soy Tiago, soy su mamá. Usando su compu. Licenciada Susana González, de Santa María de Punilla. Perdón, bueno, ustedes ya saben cómo es esto. Es la atribución de género del Zoom. Yo veo un nombre y digo Tiago, y bueno, está bárbaro. Gracias, compañera, por estar. Muy buenos tus aportes. Ya me había entusiasmado tanta claridad en un varón, tengo que decir. Es un chiste. Pero claramente el tema de los costos está ahí, y lo ponemos entre signos de pregunta, porque no solamente a los varones nos enseñan a inhibir determinadas conductas y a exacerbar otras, sino que nos enseñan que el dolor, en definitiva, es como la medalla que yo voy a mostrar, ¿no? O sea, no somos conscientes de que esto nos cuesta, porque el chiste justamente radica en esta dignidad masculina, entendida así, en que me dolió y no lloré, ¿cierto? Entonces, no es que los varones primero nos tenemos que habilitar a decir, che, me dolió y no me gustó, para que ese costo sea percibido como tal. Los costos de ser varón no son percibidos por los varones como un costo, ¿no es cierto? Sino hasta que ya es demasiado tarde. Quizá, nuevamente, yo lo quiero mucho a Diego Maradona, lo tengo que decir personalmente, y afronto muchas contradicciones pensando en su comportamiento. Escuché a otro muchacho ahí en el funeral diciendo, y bueno, aquí nadie mea agua bendita. Una persona con defectos como todo el mundo, y que también es el resultado, su personalidad y su manera de hacer de estas cuestiones que estamos hablando, de lo que se transmite culturalmente. Pero yo pienso que él, si en otro plano u otra vida puede recuperar ahora la lucidez que no tuvo en este último tiempo, podrá decir, puta, qué boludo que fui. Hubiese podido pedir ayuda, hubiese podido decir no puedo. Nos damos cuenta quizá cuando ya es tarde, ¿no? Y otra cuestión muy importante es la de los privilegios, que aquí sí, digamos, hay que hacer todo un trabajo, porque así como los varones no registramos los costos porque los compramos con el paquete de la masculinidad, los privilegios que tenemos como varones, rechazamos mucho la idea de que tenemos una situación privilegiada, porque nos gusta creer que lo que nos ganamos y lo que hacemos, lo hacemos por mérito propio y sin ninguna ayudita y sin ninguna ventaja, ¿verdad? Pero lo cierto es que
ejercitamos privilegios todos los días de nuestra vida, privilegios que tienen que ver con nuestra posición de varón. Privilegios en el sentido de cómo habitamos el espacio público. Me pareció muy buena tu charla, nos ayuda a entender muchas cosas, a empatizar y comprender con la problemática social de género. Gracias. Estamos 7 y pico, bueno, me apuro un poquito. Esto de los privilegios al entrar en cualquier ámbito, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, yo varón voy a pedir laburo y me van a preguntar por mi experiencia, mis conocimientos, mi recorrido, mi calificación, pero si yo fuera mujer me preguntarán seguramente todo eso y además si tengo hijos, si con quién los voy a dejar, si pienso tenerlos. Antes se pedía a las mujeres en algunos casos que se hagan pruebas de embarazo para tomarlas en un trabajo, entonces ya hay una situación de desventaja relativa, donde los varones estamos en una posición privilegiada. Privilegios en la forma en que usamos el tiempo, en la forma en que podemos, si hace mucho calor me saco la remera y no me fijo en la ropa que me voy a poner, porque en la calle no tengo que afrontar situaciones de acoso o estar calculando por dónde vuelvo a mi casa para no pasar por cierta esquina, como muchas veces les pasa a las compañeras. Y no solamente que los varones no vemos estos privilegios, sino que muchas veces tenemos la crueldad de reírnos de la situación de desventaja en la cual están las mujeres, crueldad que también es aprendida, porque también la crueldad es un aspecto que se enseña, o que por lo menos se permite y se avala, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo, cuando todavía no estaba el tema de la cuarentena, que bajándome de un tren, o mejor dicho, en un viaje en un tren, se despiden 2 pibitos de 18 años, muy jovencitos, y uno le dice al otro, Chuchi, cuando llegue mandame un mensaje, ¿no? Ay, sí, te mando. Como burlándose de las chicas, ¿no? Que se avisan cuando llega a casa, como tomando esto en una situación de burla. Hace pocos días salió la noticia de que una chica hizo una denuncia porque en una conversación telefónica que estaba escuchando le dio la sensación de que corría ella algún peligro ahí en su integridad. Y se viralizó la noticia como que las mujeres son unas exageradas, que ya están viendo peligro en todas partes. Y yo pienso, qué doble vara, ¿no? Porque en algún momento cuando algún funcionario osó decir que con la inseguridad lo que había era una sensación, le siguen pegando hasta el día de hoy, pero no se aplica el mismo criterio de decir sí, con la cantidad de situaciones de abuso y de violaciones que hay, lo raro es que esta situación de esta chica que se persiguió o se asustó, lo raro es que no pase más seguido, ¿no es cierto? Ahí hay también otra cuestión para atender. Y ahí vemos la foto de, bueno, ya no va a ser más presidente Donald Trump, veremos cómo va con el próximo presidente. A mí me parece, como se dice en Salta, que es lo mismo con distinto olor, pero bueno, esas ya son opiniones personales. Si uno se fija en los cargos jerárquicos, todavía hoy en el siglo XXI no está dada la paridad. Y no podemos decir que la paridad no se refleja porque seguramente estos tipos son más competentes que las mujeres en general, sino que ahí lo que hay en juego son un montón de obstáculos con el que los varones desconocemos porque nunca los afrontamos en la vida, que las mujeres sí tienen que afrontar y que tienen que ver con sus recorridos vitales y con las cargas de trabajo y obligaciones que afrontan, ¿no? Y que tienen que dar cuenta. Entonces, un poco esto en términos de los costos y los privilegios como conclusión. Y me gustaría, en los últimos minutos que nos quedan, no sé, vos me dirás, Pau, hasta qué hora tenemos tiempo. Hasta las 1:30 me parecería. Hasta las 1:30 estamos. Es muy interesante, Samir. Dale, avanzamos ahora sí de manera dinámica con un poco pensar cómo se inserta la mujer en esta masculinidad. O sea, las mujeres en esta mirada de la masculinidad hegemónica. Vamos a ver estos dibujitos y vamos a dar nuestras opiniones. ¿Qué idea de la mujer es? ¿Qué les parece? Vemos ahí este tema que hablábamos, ¿no? De la mujer que trabaja, de esta cuestión de la abnegación, esta cuestión, los varones, una compañera dice una cosa que me parece que es muy la mujer sobrecargada y que tiene que poder con todo, tal cual, Laura, siempre a cargo del cuidado, como dice María de las Nieves también.
que es que, bueno, vos para algo sos la mujer, ¿no? Es en esta mirada de, dale, vos con tu amor de mamá lo vas a sacar adelante y vas a poder todo, yo te ayudo, yo te acompaño, que ahí, con la cuestión del yo te ayudo, aparece algo que es bien interesante, ¿no? Y que conocemos muy bien, lo vimos hace poco en esta campaña que salió de los ayudadores, que habría que haberla acompañado para mí, en mi opinión, con un poquito más de contenido, eh, para que no quede meramente en la sátira, que me parece que es lindo el ejercicio de la sátira, pero hay que acompañar un poco más con contenido. Si yo digo yo te ayudo, eh, quiero decir dos cosas. La primera, que esa no es mi responsabilidad, que yo puedo estar como no, pues soy un auxiliar, soy ayuda. Y la segunda, como cada vez que uno pide ayuda o uno da un favor, bueno, vos me quedás debiendo una también, ¿no? Entonces hay que tener ojo con esto, esta primera concepción. Vamos a la próxima, por favor. ¿Esta qué les parece? El caballero. Muy bien, Laura, perfecto. Que es una manera también de la caballerosidad, como dice Juan, tal cual. Es una cara amable de la relación asimétrica de poder. Esto que yo me acuerdo participando, yo trabajé en un programa en un momento para Naciones Unidas, que se llamaba El Valiente no es violento, otra la campaña del Lazo Blanco, y se hacían ahí unos encuentros donde se convocaba a varones que eran del ámbito del deporte, del periodismo, etcétera, y cuando les daban la palabra y ellos hablaban lo que les parecía, decían, no, la violencia contra la mujer está pésimamente mal, porque la mujer es lo más lindo que nos dio Dios, y que son hermosas y son nuestras mamás, nuestras esposas, y que las tenemos que cuidar y proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Está materializando su rol, tal cual, que es como, es una posición de la buena onda de cierta cuestión paternalista que hay en juego ahí, ¿no? Yo te cuido, cuando yo te cuido, quiere decir un poco que también, un poquitito como que sos mía, ¿cierto? En esta idea que vamos a ver en la próxima diapo, si querés pasar, Anabela, por favor. Las mujeres igual queremos respeto, pero por otro lado le exigimos caballerosidad. Tal cual, como decíamos hace un rato, la expectativa del rol por parte de las mujeres en cuanto a que la masculinidad también está teñida de estas construcciones, ¿no es cierto? Que es un hombre hecho y derecho. Y acá en la cuestión de la esposa, de la mujer de esto ahora la gente se casa cada vez menos, ¿no? Pero no sé si por suerte o por desgracia, pero lo que se usaba o se estila en determinadas tradiciones del matrimonio es que el varón entra y transpone el umbral del hogar de casados con la mujer en brazos, y ahí se despliega toda una idea muy importante para pensar el tema de la violencia, que es el de la propiedad, ¿sí? La cuestión clave de la propiedad, de la forma en que yo, como varón, experimento a mi compañera, o a mi novia, a mi mujer, a quien fuera, digamos, la mujer con la que tengo un vínculo, la experimento como que es mi mujer, mi propiedad, como que hay una relación no de vínculo, sino de pertenencia, ¿cierto? Esto es muy, 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 muy importante. Hay mujeres que son posesivas también, sí, indudablemente, pero en la masculinidad esto aparece como, la posesividad en las mujeres aparece como muchas veces caricaturizada, y la posesividad en los varones aparece muchas veces como sobreentendida o comprendida en determinado código y sentido común, ¿no? Ahora hablamos de femicidio, no quiere decir que entendamos lo que quiere decir femicidio. Antes se hablaba de crimen pasional, y muchas veces cuando el juez entendía en determinada situación de violencia o violencia muy grave, aparecía y se solía usar como atenuante que la mujer lo había engañado al tipo. Entonces el juez decía, claro, faltó a una de las cosas claves, que es el sentido de propiedad, ¿no es cierto? Entonces eso se podía comprender. No sé si recuerdan el tan famoso caso de Maxi López con Wanda Nara y no me acuerdo cómo se llama de nombre, Icardi, el otro jugador, donde lo que se decía es que le robó a la mujer, ¿no es cierto?
y que a Icardi no lo convocaron a la selección, a pesar de que estaba en un gran momento futbolístico. No lo convocaron a jugar en la selección porque lo que había hecho era imperdonable, los tipos sin códigos, ¿no? Esto de Mauro, gracias Paula, gracias, ahí me falló un poco el inconsciente futbolero. Mauro Icardi, sí, estaba en un gran momento jugando en el Inter, si no recuerdo mal, y no lo convocaron por esto, ¿no? Porque decía, faltó a una de las cuestiones fundamentales. Vamos a la próxima. Y acá aparece otra dimensión, ¿no? De lo que es ahí el que se ve en medio de toda esa maraña de cuerpos delgados y absolutamente photoshopeados y con un pelo perfectamente planchado, es a Maluma, que es un cantante colombiano. Esto es de la tapa de un disco de él que se llama Mala Mía, y ahí en la periferia de la cama, que es el escenario donde se puede entrever que transcurrió una acción, se ven como zapatos tirados y copas de champán, ¿no? Y está él despierto mirando a cámara, y yo cuento ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chicas. Maluma es del terror, perdón, dice Vanessa. Sí, sí, sí. Lo interesante de Maluma es que es actual, ¿no? Es de ahora. Este disco es del año 2018, de hace 2 años. Y que, como verán, compañeras, cuando yo digo que esta masculinidad es pelotudizante, y compañeros, lo es, ¿no es cierto? Porque esto, digamos, quiero decir, es una caricatura. Es la reacción. No puedo pensar en alguien, no puedo pensar en un compañero varón con 2 dedos de frente que no se ría frente a esto, porque, digamos, ni con una sobredosis de Viagra que te deje al borde del paro cardíaco, no puedes estar con 7 mujeres a la vez. Es irreal, es mentira. Es una idea que confunde a los pibes. Les enseña una idea de la sexualidad que es mentirosa, que es hipercapitalista, que es absolutamente cosificadora. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que cuenta no es la calidad de la vivencia sexual que él puede tener con 7 mujeres a la vez, sino que lo que cuenta es la cantidad de mujeres que él tiene, ¿sí? Ahí es una relación absolutamente empobrecida, no solamente en lo afectivo, sino en lo sexual, porque no se trata de vos, sino que se trata de cómo das de comer a cierto ideal de lo que es ser un hombre. Esto es lo que está en juego. Y no es moralizante la perspectiva, ¿eh? No se trata de condenar si hay un pibe, un varón, y hay 7 chicas que consienten, fenómeno, arman una orgía fenómena, divina. No es moralizante la mirada, sino que lo que se exhibe con esto es una idea engañosa y mentirosa y absolutamente desapegada, y que alienta una idea de desapego, de utilización, de acumulación, de mercantilización de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Y esto es de hace 2 años. Lo criticaron el macho superpoderoso, tal cual. Y esto es lo que aparece también bastante de lo que estamos discutiendo en las redes, y lo que se está viendo en relación a la muerte de Diego Maradona también, ¿no? La mujer como objeto, dice Paula. Tal cual. Esta cuestión de la cosificación se les enseña a los varones. Este es un ejemplo de cómo se enseña a los varones a cosificar, ¿sí? Cómo se toma determinado código, porque no es que Maluma inventa la sexualidad masculina hegemónica hiperpotente como ideal, sino que él echa mano de esto para colocar su disco. Y ahí también se reproduce un estereotipo de género, no solamente femenino, de la mujer como objeto, sino un estereotipo o un mandato de género masculino, ¿sí? Y hay que deconstruir las dos cosas. Hay que pensar en una deconstrucción de los dos horizontes, ¿no es cierto? No solamente de la posición de la mujer como objeto, que es absolutamente, digamos, indignante en el sentido de la pérdida de la dignidad, sino también del estereotipo de que es mentira eso, chabón, no te das cuenta que es mentira. También, digamos, tirarles un centro a los pibes de que lo que se ve ahí es para reírse, en última instancia, es para tomarlo como caricatura, pero el asunto es que en este mundo de una playa de informaciones que recibimos por todos lados, se vende esto. Escuchemos, digamos, en este siglo XXI hiperdeconstruido, escuchemos las letras de las canciones del reggaetón, o sea, son peores que las de los viejos tangos, yo les puedo asegurar, porque hay un juego ahí
una cuestión del exceso, de la cosificación, de la celebración de la riqueza material, que es absolutamente como... Todas las letras son, los temas son el mismo. No quiero ponerme como en papel de crítico, ¿no? Pero todas hablan de que tengo un montón de plata y que me acosté con tu mujer. Escuchen reggaetón esta noche o mañana, viernes, o cuando salen a bailar, prestenle atención a las letras. Todas son variaciones del mismo tema. Entonces, toda esta cuestión de cómo se percibe a la mujer va creando determinada manera de sentir, de pensar, donde se enseña también la misoginia, esta idea del desprecio por lo femenino, ¿no es cierto? Que acá, en los 2 minutitos que ya voy cerrando, me gustaría que podamos pasar a la próxima, para verla nada más, esta intervención de los zapatos rojos, ¿no? Demuestra que aún mujeres y varones seguimos reproduciendo el modelo contra el que se pelea, tal cual. Vemos esta intervención que es la de los zapatos rojos, y por eso claramente no podemos decir nadie menos. Por supuesto que queremos que sea nadie menos, no queremos que nadie se muera, pero no podemos ser equiparatistas en el sentido de creer que es lo mismo ser varón que ser mujer para afrontar la violencia. Hay una violencia estructural que afronta a las mujeres y que se expresa en situaciones concretas como esta, ¿verdad? Lo mismo esto que suele circular de la violencia no tiene género. No, no es que no tiene género. Ahí hay una violencia que se produce en cumplimiento de un sistema que la prefigura, ¿no? Que la va como digamos, convalidando y habilitando en el marco de lo que son los vínculos y las interacciones. Para ya ir cerrando, porque estamos en 7:30, te pediría por favor, Ana, que vayamos a la última, o mejor dicho, este es el iceberg de la violencia desconocido. Quiero que vayamos a la próxima, por favor. Pasamos a la que viene. Esto ya lo hemos hablado. Vamos a la que viene. Con esta me quiero quedar. Que es, para trabajar con varones hay muchas dificultades, ¿no? Los varones son reacios a estos temas porque cualquier cosa que implique poner en cuestión la masculinidad que ya aprendieron y que ya aprendías hombre y que no me cambies el cassette, yo soy de otra época, y que hay como una resistencia ahí que se disfraza de racionalizaciones, ¿no? De que, no, esto es mucha exageración, el feminismo está insoportable, ahora son todos en contra del hombre. Hay que aprender a trabajar con esa dificultad, ¿no? Digamos, poder brindar garantías, cuando trabajamos con varones, poder brindar garantías de que una masculinidad superadora de la violencia de género no implica dejar de jugar a la pelota, ni que ahora los varones nos tenemos que maquillar, ni que los varones tenemos que dejar de comer asado, de hacer un asado, ni que a los varones nos tiene que dejar de gustar las mujeres, ni que nos tenemos que poner tutú y salir a hacer danza clásica. Por supuesto que le puede gustar a un varón hacer eso, pero no, para llegar a una masculinidad sin violencia, no hace falta más que manejarnos con criterios básicos de convivencia humana. ¿Sí? Por supuesto hay mucho que poner en juego, pero no queda lejos, no es imposible, no implica hacer toda una transformación con cuestiones básicas de respeto, con que tratemos a las compañeras con el mismo respeto con el que tratamos a un compañero varón, ya con eso estamos hechos, para empezar. Y agregando algunas cositas, por supuesto, que es el tema de la corresponsabilidad en las tareas de los cuidados, porque si habitamos la misma casa, y usamos el mismo baño y dormimos en la misma cama y los hijos son en común, entonces ahí claramente las viejas ideas del modelo de familia clásico, ¿no? Yo voy a trabajar y traigo la plata y vos te quedás en la casa cuidando a los chicos, eso ya no existe más porque con un salario solo no alcanza. Ahora trabajamos todo el mundo y el trabajo que se hace dentro de la casa ya se visibilizó como trabajo, entonces hay que trabajar desde el aspecto sobre todo educativo con los pibes más chicos para que entiendan como natural que así como te levantás y hay un ejercicio que siempre proponemos, que es de Pimpi Colombo, que tiene que ver con el uso del tiempo, que es preguntar, a la mañana cuando te levantás, ¿vas al baño? Sí. A la mañana después que vas al baño, ¿te lavas los dientes? Sí. A la mañana, después que te lavas los dientes, ¿haces el desayuno para los chicos? Ahí ya las respuestas empiezan a ser divergentes. Y tiene que naturalizarse que sí, que es igual para el papá y para la mamá, que es lo mismo. ¿Sí? Esto que no es una cuestión de yo ayudo, sino que es una corresponsabilidad. Hay que proponer un cambio fuerte ahí.
porque este tema de la corresponsabilidad incide en el uso del tiempo de las mujeres e incide en las oportunidades de desarrollo de laburo y de estudio y de un montón de cuestiones que en la que todavía encontramos brechas a nivel del género. Poder implicarnos como varones en los temas referidos a género, en los temas de violencia, en los temas de femicidio, poder desterrar los estereotipos que todavía vemos en los medios de comunicación, ¿no? De cuando hay un femicidio aparece esto de, bueno, ¿dónde estaba ella? Una chica que le gustaba mucho salir a bailar, poder tomar distancia de esto, tener responsabilidad en los vínculos sexoafectivos, entender esto, que somos personas que nos relacionamos, no soy yo con mi juguete jugando a que soy varón. Es otra cosa lo que está en juego. Tiene que haber una relación donde exista un reconocimiento de la dignidad de la otra persona. Y no solamente de la dignidad, sino de las habilidades y capacidades para el trabajo y para el liderazgo, donde ya, digamos, no me hinche las pelotas que tengo una jefa que es mujer, suponete, o que respondo a una mujer como autoridad, porque ¿qué es lo que te pasa con eso? Esto también hay que fuertemente ponerlo en crítica. Y finalmente, tener entre los varones, con esto termino, la iniciativa para evitar la incomodidad dentro del mismo grupo de pares de no seguir la bola, ¿no? de lo que se juega en ese código muchas veces masculino, donde todo lo que aparece como los micromachismos, ¿no? El humor sexista, las fotitos que se comparten, la anécdota que se cuenta del encuentro sexual y toda esta validación de estos mandatos de la masculinidad entre los varones aparece fuertemente. Por supuesto que no es una posición cómoda salir y decir, che, bueno, pero estoy haciendo un chiste, che, bueno, pero lo dije un piropo nada más, pero que no sea cómodo no quiere decir que no sea lo correcto, ¿verdad? Porque simplemente basta hacer el ejercicio básico, elemental de humanidad y de empatía, de decir, a vos no te gustaría, compañero, que por la ropa con la que salía a la calle te digan cualquier cosa. O sea, esto es básico. Me acuerdo, y con esto sí, les juro por Dios que termino, una vez haciendo una capacitación sobre temas de violencia de género para cadetes de Policía Federal, estábamos hablando del tema del acoso en la vía pública. Y había uno de los chicos, un cadete, que no hay que enojarse con los varones, sino que hay que tratar de trabajar con esto, ¿no? Uno de los muchachitos que estaba ahí me dice, bueno, pero si la chica también sale vestida de cierta manera, y bueno, ella sabe por qué sale así. Y se estaban como riendo ahí en el grupito, y yo le digo, compañero, te propongo un ejercicio. ¿Qué pasa si cuando vos vas por la calle escuchás que te dicen, papito, qué lindo culito que tenés vos? Y cuando te das vuelta te encontrás que te lo está diciendo un varón. Entonces él, que estaba todo risueño y canchero, se le desfiguró la cara y me contestó lo que se deben estar imaginando, lo cago a trompadas. Y yo le digo, bueno, así como a vos, ¿por qué reaccionarías tan violento? Y ¿por qué me tiene que venir a decir? Ya se le acabaron un poco los argumentos. Bueno, así como vos te sentís afectado en tu dignidad y afectado en tu respeto, así también se sienten las mujeres cuando les dicen cosas por la calle, lo mismo, porque son personas igual que vos. O sea, como verán, gente, no hace falta recibirnos a los varones de Dora Barranco ni de Rita Segato, no hace falta ejercitar un sentido mínimo de empatía, ¿no? De ponernos un poquito en el lugar de esos zapatos rojos que veíamos hace rato. Bueno, 8 menos 20 casi. Bueno. Parece que me fui re de mambo, pero no quería terminar de completar dos o tres puntos. Muy interesante, Samir. Realmente es tan atrapante, tan interesante, y tu mensaje es tan claro, y viniendo de un varón además formado como lo sos vos, realmente siempre aportás e iluminás muchísimo una temática que nos parece esencial en la falda poder abordar, y te agradezco enormemente que sea por tu intermedio. Si me permiten, bueno, agradecerles a todas y a todas las personas que han estado hoy acompañándonos, y voy a darle la formalidad que no le di al principio, si me permiten ustedes, y agradecer a Ana María Nieto del Tribunal de Cuentas, a Daniel Pino, que estuvo presente el tiempo que pudo, el concejal, Laura Escalzadona, secretaria del Consejo,
al director de Ambiente, Juan Carlos Sogbi, a los medios de prensa y en especial, desde mi punto de vista, porque nos ha acompañado el día de ayer, en la charla que dimos y en el día de hoy, porque en tiempos de COVID y ser secretario de salud tiene un peso distinto. Le agradezco a Fabio que haya estado presente también. Sé que los tiempos son muy, muy álgidos y si me permitís, Samir, y a todas las personas que nos acompañan, me gustaría si podés cerrar el encuentro, por favor, Fabio. Ahí habilité el micrófono. Sí. No, dos palabras. Primero, agradecerles por la invitación. Realmente estuvo excelente la exposición de Samir. En algún momento comentó algo de Salta, se me vino la idea, Ariel Petrocelli, no sé si eventualmente si él es de Salta o ha andado por ahí, si tiene un gran personaje salteño. Me alegro, Fabio, me alegro y me emociona que lo conozca. Yo soy el hijo más chico de Ariel, del poeta. No te puedo creer. No, qué maestro, Dios, qué poeta. Bueno, me viene a la mente Daniel Toro y toda esa camada de gente increíble. Yo viví en Salta 11 años y bueno, de ahí me llamó la atención que comentaras, sabiendo tu apellido, pero bueno, no sabía realmente que eras de Salta. Cuando dijiste, se me iluminó la lámpara, realmente. Bueno, felicitaciones de donde venís, realmente una cosa fuera de serie. Primero eso, ¿no? Segundo, digamos, todas estas cosas, y vos, si sos de allá, conocés lo que es la sociedad de Salta. Yo hice la primaria y la secundaria, es una sociedad probablemente ahora mucho más abierta, pero en los años 70 o a principios de los 80 era, bueno, todos estos temas que vos hablaste los debés haber vivido seguramente, una sociedad en ese contexto con una fuerte impronta, podríamos decir, machista, o no sé si decirlo de esa manera, pero bueno. Sí, y hoy en día también, Y hoy en día también. Yo tenía la idea, a veces los ejemplos los ejemplos que doy son estrafalarios, pero creo que tienen que ver con que uno viene de una formación con el fémur y la cabeza, ¿viste? Los nombres de Neandertal que tenían el hueso y uno viene de ahí, uno viene bueno, vos conocés el Colegio Salesiano, uno viene de una impronta tremenda, que modificarla es un ejercicio. Así que no, nada más, simplemente agradecer tu charla porque uno siempre algo aprende, siempre algo le queda. Hablaste de fútbol y no puedo dejar de nombrar a Diego, que más allá de haber sido un creativo, un ilusionista, un mago, un hombre que manejaba el tiempo y el espacio como ninguno, también era un ser humano que tenía, yo creo que el mandato se lo llevó puesto, el mandato que tenía, porque no logró despojarse, y tiene mucho que ver con lo que hablaste vos, no logró despojarse de ese mochilón que él seguramente traía de cuna, y que todo ese ego y todo ese personaje que él generó por su capacidad, por lo que él logró, creo que fue parte del propio monstruo que se lo llevó encima, y tenía muchas situaciones típicas de lo que vos comentaste, ¿no? Con sus hijas, con su exmujer, el manejo de situaciones, pero bueno, creo que mejor ejemplo que es imposible, y bueno, alguien que no pudo resolver esas circunstancias, y seguramente mucho de eso tuvo que ver con sus adicciones y sus problemas y sus depresiones, porque no pudo sacarse encima ese mochilón. Y nada, por último decir, adhiero a lo que vos referías, ¿no? Más allá de los gustos que, digamos, son individuales y son personales, pero creo que lo único que tiene que ver el medio y el común denominador es el respeto y el aprender a convivir y la empatía. O sea, a punto de eso me parece que son herramientas elementales como para saber si a la otra persona o al grupo o lo que fuere lo estás incomodando o no estás acorde a lo que se está esperando de vos. Y nada, felicitarlos y buenísimo, y ojalá que se vuelva a repetir. Bueno, sí, Fabio, vamos a tenerlo acá. Samir, en cuanto las puertas se abran y el COVID ceda,
Yo espero que lo obtengamos en presencia acá, convocando a toda la comunidad, porque realmente hace muchísima falta esta mirada, esta perspectiva y esta charla. Samir, te agradezco enormemente y muchas gracias, Fabio, porque sos el posibilitador de que esto se pueda dar. No, gracias a ustedes, porque realmente, lo mismo dije ayer, Paula, o sea, uno está sumamente agradecido porque vos y todo el equipo le ponen tanta pila que uno no puede estar en todo, y simplemente cuando uno confía en la gente y sabe que el laburo es bueno, lo único que hace es apoyar. Así que gracias a ustedes por... Gracias realmente. Samir, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, me emociona nuevamente la invitación y me llena de esperanza la posibilidad de poder encontrarnos. Vos ya sabés, Paula, en cualquier momento que vos quieras. Me emocionó, Fabio, que lo conozcas a mi viejo y que hayas referenciado. Yo, mira, hoy hablaba con mi mamá y ella se acordaba de aquel año 86, ¿no? Del Mundial, en el año 83 con la recuperación de la democracia. Mi viejo y mi vieja, que laburaban juntos, ella de cantora y mi papá de guitarrero y de poeta, se vinieron a Buenos Aires, y yo vivo en Buenos Aires, de hecho, por eso, porque soy de Salta también, igual que mis padres, pero como en Buenos Aires estaban las radios y los medios de comunicación, cuando volvió la democracia, vinieron a vivir acá a Buenos Aires a trabajar. Y los primeros años fueron muy duros, vinimos en el 83 y estábamos ahí más o menos, y muchas veces de artista es difícil el camino, ¿viste? Es difícil, un día hay, otro día no hay. Y la mamá hoy se acordaba muy emocionada de Maradona y decía que en ese invierno de ese año, que por ahí andábamos bastante en la misiadura, nos íbamos a dormir habiendo comido la alegría que nos había dado Maradona, porque es una alegría popular, ¿no es cierto?, la alegría que le dio a mucha gente humilde, y si él tuvo actitudes que vulneraron derechos de las personas de su entorno, no se trata de excusarlo porque fue un ídolo popular, sino de problematizar eso, de decir, eso, él no está viendo eso, ni le vino en los genes esa violencia o los derechos que vulneró, sino que es el resultado de una trayectoria de vida que se da en un determinado contexto, y que sobre ese contexto que tenemos que trabajar, también, digamos, dándole la posibilidad a los varones de que construyan algo diferente. Es un súper desafío, pero... Mira, me lo dijo Dora Barrancos ayer, así que me reanimó en esta expectativa y posibilidad de que una transformación hacia un mundo equitativo necesariamente involucra que se transforme también las maneras de hacer, sentir y pensar de los varones. Así que en ese camino siempre me van a encontrar, cuenten conmigo, queridos compañeros, queridas compañeras. Paula, muchas gracias por la invitación, como siempre, y en cuanto podamos nos estaremos encontrando.